Bienvenido de nuevo al Detective Randler, donde calentamos los corazones con historias tan reconfortantes como su café o té de la mañana. Soy su anfitrión. Hoy nos estamos adentrando en el mundo de la señorita Marple. Ahora dime, ¿no te encanta cómo nos unen las historias? No importa dónde estemos en este gran mundo hermoso. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás disfrutando esta historia. Avísame en los comentarios. Estoy leyendo cada uno. Comencemos el capítulo 1. Campanadas silenciosas. La señorita Jane Marple estaba dando los toques finales a su sombrero, un asunto modesto de negro, con un pequeño grupo de violetas, cuando notó por primera vez el silencio. Por un momento, no podía ubicar qué era lo que faltaba en ese domingo por la mañana en particular. Luego lo supo, las campanas de St. Mary Mead, esas que habían sonado fielmente durante siglos, convocando a los aldeanos a adorar con sus melodiosas notas. Pero ahora, silencio, miró el pequeño reloj de carruaje en su repisa de chimenea. Las 9:40 sin duda. Las campanas deberían haber estado sonando ya. Siempre comenzaban a las 9, dando tiempo a la buena gente de St. Mary Mead para ponerse su mejor atuendo dominical y dirigirse a la iglesia. ¡Qué peculiar!, murmuró la señorita Marple para sí misma. Y es que ella tenía gran experiencia con las peculiaridades de la naturaleza humana. Cada vez que se rompía la rutina, generalmente, algo estaba ocurriendo. Estaba alcanzando su libro de oraciones cuando llegó un golpe urgente a la puerta de entrada. Toc toc. Su criada, una chica bastante excitable llamada Lucy, se apresuró a responder. Momentos después, la señora Harmon, la esposa del vicario, fue mostrada a la sala de estar. Su rostro, normalmente plácido, estaba enrojecido por la angustia. Su sombrero ligeramente torcido. «Oh, señorita Marple», exclamó, olvidando por completo decir buenos días, «lo más terrible ha sucedido. El señor Simmons no ha aparecido para tirar de las campanas, y cuando el reverendo Harmon fue a ver qué lo había detenido, encontró la puerta de la iglesia desbloqueada, y signos de cierta perturbación en el campanario. Eso no se parece nada al señor Simmons», dijo la señora Harmon. «Ha sido el Berger durante más de 20 años y nunca ha fallado en sus deberes». La señorita Marple buscaba ya su abrigo. «Suena serio. Quizás deberíamos ir a ver si podemos ser de ayuda». Las dos damas partieron inmediatamente. La señora Harmon continuó expresando su desconcierto ante la ausencia del Berger. «Es un hombre tan confiable. ¿Sabe usted? Se enorgullece tanto de las campanas, especialmente de la vieja Gabriel. Esa es la campana más antigua de la torre, de 1485, el año de la batalla de Bosworth Field. El señor Simmons a menudo decía que tenía una voz que ha llamado durante más de 4 siglos. Cuando se acercaron a la iglesia, la señorita Marple observó una pequeña multitud reunida frente a las antiguas puertas de roble. El coronel Bantry, alto distinguido, con su porte militar, estaba en conversación seria con el reverendo Harmon, cuyo semblante usualmente sereno, ahora era grave y preocupado. «Ah, señorita Marple», dijo el coronel Bantry, girando al verlas acercarse, «es un asunto muy desafortunado». «¿Han encontrado al señor Simmons?», preguntó la señorita Marple en voz baja. El coronel intercambió una mirada con el reverendo antes de responder. «Me temo que sí. Parece que el pobre hombre ha sufrido un terrible accidente. Parece haber caído del campanario. Hemos enviado por el inspector Slack y el doctor Hawk, por supuesto». «Qué terrible», dijo la señorita Marple. A pesar de algunas protestas de la señora Harmon sobre la naturaleza perturbadora de la escena, la señorita Marple fue llevada a la iglesia. El antiguo edificio estaba fresco y tenue, con haces de luz de colores provenientes de los vitrales, que formaban charcos de rubí y zafiro en el suelo de piedra.
La tranquilidad de la escena contrastaba bruscamente con el grupo de hombres reunidos al pie de la escalera de caracol que conducía al campanario. Allí, en una posición incómoda que inmediatamente sugirió a la señorita Marple que algo no estaba bien, y hacía el cuerpo del señor Simmons, el rostro del Berger era pacífico, a pesar del ángulo forzado de sus extremidades. A su alrededor, esparcidas como hojas caídas, había sábanas de música desde el coro. La señorita Marple, con sus ojos afilados a pesar de sus años avanzados, notó varios detalles a la vez. Las cuerdas de las campanas, visibles a través de la trampilla abierta arriba, habían sido perfectamente enrolladas en lugar de quedar sueltas, como sería natural si el señor Simmons se hubiese estado preparando para hacerlas sonar. El cabello blanco del Berger estaba enmarañado con sangre en la parte posterior de su cabeza, pero, curiosamente, había muy poca sangre sobre la piedra del piso a su alrededor. Hurgando en el bolsillo de su cintura, colgaba una cadena de plata, pero el reloj de bolsillo del señor Simmons, ese que valoraba profundamente, un regalo del anterior vicario por sus 20 años de servicio, no se encontraba por ningún lado. ¿Se ha movido algo?, preguntó en voz baja. Nada en absoluto, respondió el coronel Bantry. Sabemos bien que no se debe perturbar nada antes de que llegue la policía. La señorita Marple asintió con aprobación, y continuó su cuidadosa observación. Su mirada viajó hacia arriba, a lo largo de los antiguos muros de piedra, hasta la cámara de las campanas. A través de la trampilla abierta, podía distinguir las formas macizas de las campanas, colgando en silencio en su cuna. Me gustaría ver la torre de las campanas, si es posible, dijo con suavidad. El coronel Bantry pareció dudar. No estoy seguro de que sea prudente, señorita Marple, esas escaleras son empinadas y traicioneras. De hecho, sin duda eso fue lo que provocó la caída del pobre Simmons. Sin embargo, dijo la señorita Marple con gentil firmeza, dejando clara la determinación tras su exterior apacible, el coronel Bantry ofreció su brazo, y juntos comenzaron a ascender la estrecha escalera de caracol. Los escalones eran desgastados y desiguales, pulidos por siglos de pasos. Al llegar arriba, emergieron en la cámara de las campanas, un espacio dominado por las enormes campanas de bronce, colgando de antiguas vigas de roble. La señorita Marple se movió con cuidado por la cámara, sus ojos atentos a cada detalle. Notó el polvo en el suelo, claramente perturbado por huellas recientes. Las herramientas del Berger estaban dispuestas sobre una pequeña mesa de madera. Todas, salvo una ranura del estuche de fieltro estaba conspicuamente vacía, pero fue la campana más grande y antigua la que atrajo su atención con más fuerza. Esa debe ser la vieja Gabriel, ¿verdad?, preguntó, señalando la campana maciza con su pátina de siglos. Así es, respondió el coronel Bantry. Se remonta más o menos, al final de las guerras de las rosas, o eso dice la tradición local. La señorita Marple se acercó más. En la superficie del antiguo bronce, había un nuevo rasguño, una línea brillante que contrastaba visiblemente con el metal envejecido, como si alguien hubiera usado recientemente una herramienta sobre ella. Su examen fue interrumpido por voces desde abajo, anunciando la llegada del inspector Slack. Mientras descendían, la señorita Marple escuchó los tonos bruscos del inspector, descartando de inmediato cualquier posibilidad que no fuera un trágico accidente. Un hombre anciano, escaleras empinadas, mala iluminación. Es bastante claro lo que sucedió, decía. Tal vez, intervino la señorita Marple suavemente. Pero hay una o dos cosas que me parecen bastante extrañas. La expresión del inspector Slack dejó claro lo que pensaba sobre las observaciones de la señorita Marple. Con el debido respeto, señorita Marple, esto parece ser un accidente sin complicaciones.
El Berger tenía 70 años si no más. Estas escaleras de piedra serían traicioneras para un hombre mucho más joven. Eso puede ser cierto, admitió la señorita Marple, pero no explica por qué las cuerdas de las campanas están perfectamente enrolladas, o por qué falta el reloj de bolsillo del señor Simmons, o por qué hay un rasguño nuevo en la superficie de la vieja Gabriel. Antes de que el inspector pudiera descartar esos puntos, llegó el doctor Haddock. De inmediato se agachó para examinar el cuerpo, con eficiencia profesional. Después de unos minutos, se enderezó con el rostro serio. Bueno, esto complica las cosas, dijo. El señor Simmons no murió por la caída. Fue golpeado en la cabeza con considerable fuerza. Se hizo un silencio. Luego agregó, podría añadir que la herida no es consistente con un impacto contra estos pisos de piedra, y el rigor mortis sugiere que murió en algún momento de anoche, no esta mañana. Un murmullo recorrió al pequeño grupo reunido. La expresión del inspector Slack se ensombreció. ¿Está usted seguro, doctor? Bastante seguro, respondió con firmeza. Entonces, esto no fue un accidente. El señor Simmons fue asesinado. Mientras las implicaciones de esta declaración se extendían como ondas a través del silencio de la iglesia, la señorita Marple permanecía en silencio, ya conectando en su mente este sombrío descubrimiento con algo que había escuchado la semana pasada, un fragmento de conversación sobre un visitante distinguido del pueblo, el profesor Ainsworth, quien aparentemente había mostrado un gran interés en examinar al viejo Gabriel. Había sido visto conversando con el señor Simmons en el cementerio. El Berger pareció preocupado después, y cuando la señorita Marple le preguntó si algo ocurría, él simplemente había sacudido la cabeza y murmurado algo enigmático. Algunas campanas es mejor no dejarlas descontrolarse, y algunos secretos, mejor dejarlos enterrados en el pasado. Ahora, mientras el sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras, iluminando la figura inmóvil de la señorita Marple, ella se preguntaba, ¿qué secreto podría estar ocultando el viejo Gabriel? Un secreto, tal vez, lo suficientemente valioso como para matar por él. Capítulo 2. Susurros entre lápidas. A la mañana siguiente, la señorita Marple se encontraba sentada en la pequeña sacristía de la iglesia de Santa María, rodeada de antiguos registros parroquiales, atados en cuero agrietado. Había explicado a la nerviosa secretaria de la iglesia que estaba investigando su historia familiar, una explicación inofensiva, que pocos cuestionarían en una dama de su edad. En realidad, estaba buscando cualquier mención del viejo Gabriel, y su historia. Sus dedos, sorprendentemente ágiles a pesar de los años, pasaban cuidadosamente las páginas amarillentas por el tiempo. Estaba tan absorta en su tarea, que no notó de inmediato al joven que había entrado en la sacristía hasta que habló. ¿Ha encontrado algo de interés, señorita Marple? Ella alzó la vista y vio al señor Lawrence Reading, el nuevo cura, que había llegado a Santa María apenas 3 semanas antes. Era un joven apuesto, de ojos inteligentes y una manera que sugería una educación más refinada de lo común para un párroco rural. Buenos días, señor Reading, respondió amablemente, solo alimentando la curiosidad de una anciana sobre la historia de esta iglesia. Ah, nuestras campanas tienen una historia bastante notable en efecto, dijo él acercándose a examinar los registros que ella leía, particularmente el viejo Gabriel. Sabía que fue fundido el mismo año en que terminaron las guerras de las Rosas, 1485, cuando Enrique Tudor derrotó a Ricardo III en Bosworth Field. Los ojos azul pálido de la señorita Marple reflejaron un interés leve, aunque, internamente, ella se sorprendió del conocimiento del joven. ¡Qué fascinante! ¿Ha estudiado campanología, señor Reading? Solo un interés aficionado, respondió con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos, el profesor Ainsworth,
que se hospeda en el Blue Boar, es el verdadero experto. Ha estado documentando inscripciones de campanas medievales para una publicación académica. Estaba bastante emocionado con el viejo Gabriel, según entiendo. Creo haber visto al profesor en el pueblo, dijo la señorita Marple. Un caballero alto, con barba gris. Lo noté hablando con el señor Simmons la semana pasada. Una sombra cruzó el rostro del cura. Sí, pobre señor Simmons, un asunto terrible. Entiendo que el inspector Slack lo está tratando como asesinato ahora. Por lo que parece, murmuró la señorita Marple, devolviendo su atención a los registros. Por cierto, ¿cuándo fueron examinadas estas campanas por última vez para mantenimiento? Hubo una inspección completa hace 5 años, respondió Reading, aunque el profesor Ainsworth ha estado presionando al comité de la iglesia para obtener permiso y realizar un examen más detallado del viejo Gabriel específicamente, algo sobre técnicas de fundición únicas de la época. La señorita Marple hizo un sonido neutro y continuó revisando los registros hasta que el señor Reading se excusó, mencionando sus deberes matutinos. Cuando estuvo segura de que se había ido, volvió varias páginas hasta una entrada que había marcado antes, una breve nota que databa de 1947, sobre reparaciones en el campanario que mencionaban una curiosa inscripción dentro del viejo Gabriel, que se creía tan antigua como la campana misma. Mientras tanto, el inspector Slack llevaba a cabo sus propias investigaciones con considerablemente menos sutileza. En el salón parroquial, estaba entrevistando a la señora McIntosh, la anciana que había limpiado la iglesia durante los últimos 30 años. ¿Y usted dice que vio al señor Simmons hablando con alguien en el cementerio el sábado por la noche?, preguntó el inspector, con tono exigente. Sí, señor, lo vi, respondió la señora McIntosh, mientras sus manos trabajadas alisaban nerviosamente su delantal. Justo cuando estaba terminando de «¿A las 6?» preguntó el inspector Slack, con tono firme. La señora McIntosh nerviosa asintió. Sí, el señor Simmons estaba cerca del viejo árbol Utré, hablando más intensamente con un caballero. No lo reconocí, no era del pueblo. No, puede describir a esta persona, alta, distinguida de aspecto gris, llevaba una de esas chaquetas de tweed, con los parches de cuero en los codos, como usan los profesores universitarios. ¿Y qué estaban discutiendo?, presionó Slack. No pude escuchar todo, pero el señor Simmons parecía agitado. Seguía diciendo algo sobre, debe permanecer en silencio. Pensé que tal vez estaban discutiendo sobre el coro. Ya sabe, cuán particular es el señor Simmons con el canto adecuado en la iglesia. El inspector Slack hizo una nota, su expresión escéptica. ¿Alguna otra cosa que recuerde, señora McIntosh?, preguntó, escudriñando su rostro. La señora McIntosh dudó, luego finalmente, murmuró, bueno, probablemente no sea nada más, pero cuando fui a encerrar, noté que el señor Simmons había dejado su caja de herramientas abierta en el campanario. Algo raro en él, siempre fue tan particular con su equipo. Después de que el inspector despidiera a la señora McIntosh, la señorita Marple se deslizó en silencio fuera del vestry, y se dirigió al cementerio. La luz del sol de primavera bañaba el lugar, con sombras moteadas que danzaban entre los antiguos árboles, iluminando las lápidas desgastadas, que se inclinaban en ángulos al azar. Con paso decidido, se dirigió hacia una sección más apartada, donde se encontraban las tumbas más antiguas. Allí encontró lo que buscaba: una tumba solitaria, más grandiosa y mejor preservada que las demás. En ella, una efigie de una mujer medieval, con las manos juntas en oración. Aunque el tiempo había suavizado las características, aún quedaba una sugerencia de carácter formidable en su rostro. La inscripción la identificaba como Lady Margaret Bowett, una figura histórica conectada a la dinastía Tudor.
Lo que atrapó la atención de la señorita Marple, sin embargo, fueron las flores frescas al pie de la tumba, campanulas azules, dispuestas con cuidado. Alguien había visitado recientemente esta antigua tumba. Mientras estudiaba la tumba, escuchó unos pasos arrastrados detrás de ella. Girando vio a Tom Jenkins, el jardinero mayor, que atendía el cementerio. Su rostro estaba marcado por décadas de trabajo al aire libre, y su espalda encorvada por la edad. «Buenos días, Tom», saludó la señorita Marple. «Buenos días, señorita Marple», respondió él, tocándose la gorra respetuosamente. Luego miró la tumba de Lady Margaret. «Está admirando la tumba de Lady Margaret. Es hermosa, ¿verdad? ¿Ha notado estas encantadoras campanas azules?» «Sí», dijo ella fingiéndose interesada. «Son muy hermosas. ¿Cuándo las pusieron?» «El señor Simmons las puso allí el viernes», respondió Tom con un leve tono de curiosidad. «Curioso, ¿verdad? En todos mis años trabajando aquí, nunca lo había visto mostrar un interés especial por esta tumba hasta la semana pasada». La señorita Marple fingió un leve interés, tratando de disimular la sorpresa. «Extraño, ¿verdad?», comentó ella mientras observaba las flores. «Sí», respondió Tom, «pasé una buena hora aquí el miércoles pasado, haciendo roces de la inscripción con papel y carbón». Murmuraba para sí mismo todo el tiempo. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, solo dijo que estaba confirmando una sospecha. La señorita Marple lo miró pensativamente, observando la tumba de Lady Margaret Bowett. Recordó que ella había estado viva cuando el viejo Gabriel fue elegido. No era así. Como madre de Enrique VIII, di que ella era una figura formidable. Lady Margaret, según la leyenda local, había visitado Santa María, y había hecho una donación hacia el fundido de las campanas de la iglesia. Su conversación fue interrumpida por el sonido de pasos medidos en el sendero de grava. Un hombre alto y barbudo se acercaba, acompañado de una mujer delgada de edad indefinida, cuyas características severas se acentuaban por su cabello recogido en un apretado moño. Ella llevaba un cuaderno y parecía estar tomando nota de cada palabra que el hombre pronunciaba. «Ah, profesor Ainsworth, supongo», dijo la señorita Marple con una sonrisa benigna. El profesor pareció sorprendido, pero rápidamente componía su rostro en una máscara profesional de cortesía. «¿Y usted es la señorita Marple, residente del pueblo?» No pude evitar notar su interés en nuestro campanario. «La vi tomar medidas ayer». «Sí, la estructura es fascinante», respondió él con un tono que sugería que deseaba terminar la conversación rápidamente. «Las torres de campanas medievales han sido mi estudio durante toda la vida, y en particular el viejo Gabriel». «Entiendo», dijo suavemente la señorita Marple. «Una campana tan histórica debe tener muchas historias que contar». Un parpadeo de alarma o molestia cruzó brevemente el rostro del profesor Ainsworth. «Todas las campanas viejas tienen sus historias, señorita Marple. Si nos excusa mi secretaria, la señorita Grantham, y yo tenemos algunas medidas que completar antes de que se apague la luz». Cuando se movieron, la señorita Marple escuchó a la señorita Grantham murmurar algo bajo, pero no alcanzó a oírlo claramente. «¿Deberíamos estar preocupados por su interés?», preguntó el coronel Bantry con una leve preocupación en su voz. «Tonterías», respondió el profesor Ainsworth, aunque no sin lanzar una mirada hacia atrás. «Solo una soltera de aldea entrometida». La señorita Marple se sonrió para sí misma. Ser subestimada tenía sus ventajas. Pasó otra hora en el cementerio, aparentemente admirando las flores de primavera, pero en realidad observando con atención el meticuloso examen del profesor de la campana, el exterior de la torre, en particular la pared oriental, donde un antiguo contrafuerte apoyaba la estructura, parecía haber captado su interés. Su secretaria, la señorita Grantham, tomaba notas copiosas y varias fotografías. Más tarde esa tarde,
La señorita Marple asistió al servicio de la iglesia. La congregación, todavía conmocionada por la reciente muerte, se sometió a una ceremonia sin las campanas. En su lugar, se reprodujo una grabación de campanas a través del sistema de altavoces, un pobre sustituto del real, según la opinión de la señorita Marple. Ella eligió un asiento cerca de la parte trasera, que le daba una buena vista de la congregación. El profesor Ainsworth estaba presente, sentado rígidamente en un banco, al otro lado del pasillo. La señorita Grantham no lo acompañaba. El señor Reading realizó parte del servicio, con su rica voz leyendo las lecciones con la gravedad apropiada. La señorita Marple notó que sus ojos ocasionalmente se alejaban hacia la entrada del campanario. Después del servicio, permaneció esperando hasta que la mayoría de la congregación se había ido. Luego, moviéndose con deliberada calma, se acercó al estante de los libros de himnos. Mientras reemplazaba el libro que había utilizado, sus dedos exploraron los demás, hasta que se detuvieron al sentir algo escondido entre las páginas. Asegurándose de no ser vista, la señorita Marple extrajo un trozo de papel rasgado del himnario. El fragmento parecía ser parte de un documento más grande, con bordes irregulares donde había sido roto, escrito en tinta desvaída. Parecía un mensaje codificado. Pudo distinguir las palabras, la verdad del rey escondida en bronce. Justo cuando estaba deslizando el papel en su bolso, una sombra cayó sobre ella. Levantó la vista para ver al señor Reading mirándola, su expresión ilegible. «¿Encontrando todo lo que necesitas, Miss Marple?», preguntó en voz baja. «Oh sí, gracias», respondió ella, con la sonrisa inocente que había desarmado a tantos a lo largo de los años. Luego, añadió con tono casual, «aunque yo extraño el sonido de las campanas. Hay algo tan reconfortante en sus tonos familiares, ¿no? Especialmente el viejo Gabriel. Una voz tan profunda resonante del pasado». «Sí», dijo el señor Reading lentamente, «algunas voces del pasado son imposibles de silenciar, no importa cuánto tiempo hayan estado calladas». Sus ojos se encontraron por un largo momento, y la señorita Marple tuvo la distintiva impresión de que estaban teniendo dos conversaciones a la vez, la charla superficial y otra mucho más profunda, cargada de significados no expresados. Mientras caminaba a casa, la mente de la señorita Marple estaba ocupada, categorizando y conectando los diversos hilos de información que había reunido, el interés inusual del señor Simmons en la tumba de Lady Margaret Bowett, el enfoque del profesor en el viejo Gabriel, el inesperado conocimiento de la historia de las campanas, el fragmento del mensaje codificado refiriéndose a la verdad del rey. Todo parecía entrelazarse, tejiendo un misterio mayor, y a través de todo esto, las campanas de Santa María, que aún resonaban en su mente. Algo, o alguien, estaba dispuesto a matar para mantener un secreto. Capítulo 3. La confesión de Birger. La luz de la mañana filtraba a través de las delicadas cortinas de encaje en la cabaña de la señorita Marple mientras vertía té para su visitante. El coronel Bantry se sentó frente a ella, su uniforme militar contrastando con las femeninas y delicadas tazas de porcelana que lo rodeaban, pero parecía lo suficientemente cómodo. Después de tantos años de amistad con la señorita Marple, es un asunto más inquietante, este en la iglesia, dijo aceptando una taza de té con un guiño de agradecimiento. Slack parece convencido de que está relacionado con un pequeño robo, la falta de un bolsillo y todo eso, pero no estoy tan seguro. No, no lo es, respondió la señorita Marple, ofreciéndole un plato de mecano casero. Prefiero pensar que hay algo más de lo que me dicen. El coronel hizo una pausa y luego murmuró, el señor Simmons, te habló sobre algo inusual que pudo haber descubierto. El coronel hizo una pausa, mirando hacia el fondo de su taza antes de continuar. De hecho,
Vino a verme el jueves pasado 3 días antes de su muerte. Dijo que necesitaba consejos sobre cuestión de importancia histórica que podría causar una gran perturbación. Sus palabras resonaron en el aire. No, no el mío. El coronel Bantry elaboró con voz grave. La señorita Marple le preguntó, mientras sus agujas de tejer hacían clic constantemente, trabajando en lo que parecía ser un chal de bebé. Desafortunadamente, no estábamos interrumpidos por la llegada del doctor. ¿Había tenido algunos problemas con mi rodilla?, preguntó, preocupado. Verá, Simmons dijo que volvería al día siguiente, pero nunca lo hizo. El coronel frunció el ceño. No pensé mucho en eso en ese momento, pero ahora, murmuró, mirando hacia el horizonte. Parece miedo. ¿Miedo?, preguntó la señorita Marple con suavidad levantando una ceja. No miedo, precisamente, respondió el coronel con un tono casi emocionado, más bien, como si hubiera hecho un descubrimiento trascendental. Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Lucy la abrió y presentó a la señora Simmons, la viuda de Birger. Era una mujer pequeña y ordenada, con ojos enrojecidos, pero con una compostura que hablaba de una gran fuerza interior. Espero no estar entrometida, dijo ella vacilante. En absoluto, la tranquilizó la señorita Marple, levantándose para verter otra taza de té. Coronel Bantry y yo estábamos discutiendo sobre su esposo. Por favor, únete a nosotros, añadió la señorita Marple, con amabilidad. Cuando la señora Simmons se acomodó con su té y un bollo, la señorita Marple suavemente dirigió la conversación. Entiendo que su esposo había estado trabajando en una historia de la iglesia de Santa María. La señora Simmons asintió, su rostro reflejando un dolor suave al recordar. Sí, era su gran pasión en estos últimos años. Pasaba horas en los registros parroquiales, haciendo notas. Una sombra cruzó su rostro. Había estado particularmente emocionado recientemente, algo que había encontrado, algo relacionado con el viejo Gabriel, la campana. ¿Provocó esto un gran interés en él?, preguntó la señorita Marple, intrigada. Sí, descubrió una referencia en los registros antiguos, respondió la señora Simmons, con una mirada de nostalgia, una mención de un mensaje oculto en la campana, durante el período Tudor. Al principio, pensó que era solo una leyenda local, pero luego encontró más referencias en documentos privados del siglo XVIII, se obsesionó con la idea. La señora Simmons retorció su pañuelo nerviosamente. Luego, la semana pasada, el profesor llegó, haciendo preguntas sobre las campanas. El profesor Ainsworth, parecía saber sobre la leyenda, y le ofreció a mi esposo una suma sustancial para el fondo de restauración de la iglesia, por supuesto, si le permitía acceso privado para examinar el viejo Gabriel más de cerca. ¿Y su esposo estuvo de acuerdo?, preguntó el coronel Bantry, su tono más firme. La señora Simmons dudó antes de responder. Inicialmente sí, el techo de la iglesia necesita desesperadamente reparaciones, y el dinero habría sido un regalo del cielo. Pero luego William, mi señor Simmons, cambió de opinión. Dijo que se dio cuenta de que lo que estaba oculto en la campana podría ser de gran importancia histórica, y debía documentarse adecuadamente a través de los canales oficiales. ¿Qué sucedió esa mañana?, inquirió la señorita Marple, notando un leve temblor en la voz de la señora Simmons. Esa misma mañana, me enteré de que el profesor Ainsworth había formalmente solicitado permiso al comité de la iglesia para retirar temporalmente al viejo Gabriel para lo que llamó un examen académico. La propuesta tenía opiniones muy divididas. El reverendo Harmons, siempre práctico, señaló que la generosa donación del profesor financiaría reparaciones muy necesarias, pero otros, dirigidos por el coronel Bantry, expresaron su preocupación por eliminar tal artefacto histórico, incluso temporalmente.
La señorita Marple escuchaba con atención. Esto es importante, dijo mientras se acomodaba en su silla. Un artefacto histórico tan significativo podría guardar secretos que nadie quiere que salgan a la luz. El jardinero de la iglesia había comentado que un primo suyo había limpiado el área donde se encontraba la campana. Decidió que era hora de pagar una visita de condolencia a la señora Simmons. La cabaña de Birger estaba situada a la sombra de la iglesia, un pequeño edificio ordenado con rosas que ya comenzaban a florecer a lo largo de su camino delantero. La señora Simmons la recibió con una gratitud tranquila, como la señorita Marple había anticipado. La visita pronto se desvió hacia los recuerdos del señor Simmons y su devoción a la iglesia. Lo que no había anticipado la señorita Marple fue que la señora Simmons la llevaría al pequeño jardín trasero, donde un parche de tierra recién girada atrapó su ojo observador. William estuvo aquí la noche antes de morir, explicó la señora Simmons, mirando hacia el suelo donde la tierra había sido removida. Yo lo vi desde la ventana de la cocina. Parecía estar enterrando algo. Quise preguntarle sobre eso, pero se fue temprano esa mañana. La señorita Marple, observando detenidamente, le dio una palmada suavemente en la mano. Quizás, murmuró, mientras su mente comenzaba a conectar los puntos, buscando las piezas faltantes del rompecabezas. Deberíamos ver qué era, sugirió suavemente la señorita Marple. Podría ser importante. Con el permiso de la señora Simmons, la señorita Marple tomó prestada una pala para cavar en el área perturbada. No tardó mucho en desenterrar una caja de metal, una vez usada para almacenar cigarros. En su interior, envueltos en tela de aceite para protegerlos de la humedad, había varios artículos, un pequeño cuaderno lleno de la escritura a mano ordenada del señor Simmons, lo que parecía ser un frot de carbón de una inscripción, y un sobresellado dirigido al reverendo Harmon con la instrucción de que se abriera en caso de su muerte inesperada. La señora Simmons jadeó al ver la carta. Ella sabía, susurró. William sabía que algo le podría pasar. La señorita Marple cuidadosamente examinó el contenido de la caja. El cuaderno contenía la investigación del señor Simmons sobre la iglesia de Santa María, con un enfoque particular en el viejo Gabriel. Las entradas finales, fechadas solo unos días antes de su muerte, eran particularmente reveladoras, ya que confirmaban referencias al viejo Gabriel y contenían evidencia que podría reescribir la historia de Tudor. También abordaba la oferta de una suma sustancial por el acceso exclusivo, inicialmente acordado por el techo de la iglesia, pero en un momento de reflexión, el señor Simmons se dio cuenta de que la importancia del hallazgo exigía documentación y divulgación adecuadas. Debemos tomar esto, la señorita Marple comenzó, pero una interrupción la detuvo. Carta al reverendo Harmon a la vez, dijo ella, devolviendo cuidadosamente los otros elementos a la caja. Encontraron al vicario en su estudio, visiblemente cansado por la tensión de los recientes eventos. Aceptó la carta con sorpresa, rompiendo el sello con un cuchillo de papel que tenía en su escritorio. Mi querido reverendo Harmon, leyó en voz alta la señorita Marple, si estás leyendo esto, entonces ya sabes que he descubierto algo de gran importancia histórica sobre el viejo Gabriel, que creo contiene evidencia relacionada con una cuestión histórica de Tudor que ha sido disputada durante mucho tiempo. El profesor Ainsworth me acercó inicialmente con una oferta de donación generosa a la iglesia a cambio de acceso privado para examinar la campana. Lamento decir que primero acepté esta oferta, creyendo que beneficiaría a la iglesia. Sin embargo, después de una reflexión e investigación adicional, me he dado cuenta de que lo que se puede encontrar podría ser de tal importancia histórica que debe documentarse adecuadamente a través de canales académicos oficiales. Por eso, he cambiado de opinión sobre el arreglo privado, lo cual ha causado cierta discordia.
Si algo me sucediera, te insto a que te asegures de que cualquier examen del viejo Gabriel se haga con testigos y documentación adecuados. La verdad, lo que sea que merezca ser conocido debe serlo. Tu fielmente, William Simmons. El vicario miró su cara como si estuviera ante una tumba. Esto es más inquietante, dijo, con una mirada fija en el papel. Sugiere que el señor Simmons creía que su descubrimiento podría ponerlo en peligro. Y parece que era así, dijo la señorita Marple en silencio, mientras la atmósfera se cargaba de tensión. Fueron interrumpidos por un sin aliento joven, el hijo del vicario, que irrumpió en el estudio. El inspector del padre Slack me envió a verles, exclamó. Alguien ha intentado entrar en el campanario y ha dañado al viejo Gabriel. La noticia los impulsó a la acción. En cuestión de minutos, se unieron a una pequeña multitud que se había reunido en la iglesia, donde el inspector Slack estaba examinando la antigua puerta de roble que conducía a la torre de la campana. El bloqueo, un mecanismo de hierro masivo que había asegurado la torre durante generaciones, había sido parcialmente apreciado por la madera que rodeaba. Parecía que fueron interrumpidos antes de que pudieran entrar. Le explicaba al coronel Bantry, dijo uno de los testigos, que publicamos la alarma cuando escuchamos el ruido, pero cuando llegamos, la persona ya había desaparecido. ¿La campana?, preguntó la señorita Marple, dando un paso al frente. Debes verificar si el viejo Gabriel ha sido manipulado. Slack parecía que podría descartar su sugerencia, pero el coronel Bantry intervino. La señorita Marple tiene razón, inspector. Hay razones para creer que la campana en sí misma podría haber sido lo que atrajo al intruso, después de que él explicó brevemente la carta que acababan de descubrir. Un examen cuidadoso del campanario reveló que el intruso no había logrado obtener acceso al viejo Gabriel. Colgaba sin ser perturbado en su acuna, su antigua superficie de bronce brillando tenuemente bajo la luz de las linternas. Estoy publicando un agente aquí las 24 horas, declaró el inspector Slack, y quiero esa carta como evidencia. Mientras descendían de la torre, la señorita Marple notó que el profesor Ainsworth flotaba al borde de la multitud, su rostro una máscara de preocupación académica que no alcanzaba sus ojos. Estaba un poco separado, pero se notaba que observaba el proceso. También vio a la señorita Grantham, cuyas características severas estaban animadas por una emoción que la señorita Marple no pudo identificar de inmediato. Anticipación, pensó, más tarde esa noche, cuando la oscuridad cayó sobre Sturt Mary, la señorita Marple se sentó en su cabaña, examinando cuidadosamente el cuaderno y el frote que había retenido, que había tomado inapropiadamente cuando entregó la carta al reverendo Harmon. La inscripción parcial, de lo que pudo distinguir con la ayuda de su diccionario latino, parecía hacer referencia a los príncipes, y a una verdad oculta por orden de la dama. Su contemplación fue interrumpida por el teléfono, que sonó. Era el coronel Bantry, su voz tensa con emoción. La investigación del inspector Slack ha tomado un giro extraordinario. Su voz se volvió grave. Acordó entrevistar formalmente al profesor Ainsworth mañana. Parece que el profesor tiene una experiencia bastante interesante. No solo se representa a sí mismo, sino que también está actuando para un coleccionista privado, alguien con un interés particular en los artefactos Tudor y, aparentemente, los recursos financieros para adquirirlos por cualquier medio necesario. ¿Y qué hay de la señorita Grantham?, preguntó la señorita Marple pensativa. Aún no la he entrevistado, pero me tomé la libertad de hacer algunas consultas a través de un antiguo colega militar. Espero tener más información para mañana. Cuando reemplazó el receptor, la señorita Marple miró por su ventana hacia la silueta oscura de la torre de la iglesia contra el cielo nocturno. Cualquier secreto que el viejo Gabriel tuviera, pensó, había permanecido oculto durante más de 4 siglos. Ahora,
había surgido lo suficiente como para reclamar una vida y poner en movimiento eventos que amenazaban con descubrir una verdad que alguien quería desesperadamente mantener oculta. La pregunta era quién tenía más que ganar o perder de lo que la antigua campana podría revelar. Capítulo 4. La iglesia de bronce St. Mary permaneció en silencio bajo la guardia de la policía. A la mañana siguiente, el sol de primavera iluminó con fuerza, contrastando bruscamente con el sombrío estado de ánimo que había descendido sobre el pueblo. El inspector Slack había establecido su sede temporal en el salón de la iglesia, donde se enfrentaba actualmente al profesor Ainsworth, sentado a través de una mesa de madera con cicatrices. La señorita Marple, que se presentó como testigo con información potencialmente relevante, se sentó en silencio en un rincón. Sus agujas de tejer hacían clic suavemente mientras trabajaba. El inspector había mostrado oposición a su presencia, pero la firme insistencia del coronel Bantry había ganado el día. El inspector Slack tomó la palabra. «Aquí tengo un diario que pertenece al difunto señor Simons», dijo, «que sugiere que le ofreció el pago por acceso privado para examinar el viejo Gabriel. ¿Le importaría explicarlo?» El profesor acarició su barbilla, su compostura académica firmemente en su lugar. «No oculté mi interés en la campana», explicó el profesor Ainsworth con calma. «Como le expliqué al comité de la iglesia, represento a la Fundación Trelawney, una institución privada especializada en artefactos Tudor, y por supuesto, mi interés particular en esta campana es». Se detuvo brevemente, mirando a la señorita Marple, presionado, pero claro, la fundación cree, basada en considerable investigación histórica, que el viejo Gabriel puede contener evidencia relacionada con uno de los misterios sin resolver más grandes de la historia. Un murmullo recorrió la pequeña sala. Incluso el inspector Slack parecía sorprendido. «¿Los sobrinos de Richard III?», preguntó, incrédulo. «Los chicos que desaparecieron». «Sí», confirmó Ainsworth con precisión. «John Edward IV y su hermano Richard, duque de York, desaparecieron de la Torre de Londres en 1483. Tradicionalmente, su tío Richard III ha sido culpado por sus asesinatos, en gran parte debido a la propaganda Tudor. Después, Enrique VIII se apoderó de las agujas del trono de la señorita Marple momentáneamente, pero ¿qué podría tener una campana de la iglesia en Santa María que ver con el destino del príncipe?», ella preguntó, inocentemente. El profesor recurrió a ella, claramente reconociendo la inteligencia detrás de sus suaves ojos azules. «Santa María tiene conexiones con Margaret Beaufort, madre de Enrique VII. Los registros históricos indican que ella encargó el viejo Gabriel en 1485 Beaufort, después de la victoria de su hijo en Bosworth Field. ¿Y crees que la campana contiene algún tipo de mensaje sobre los príncipes?», preguntó el coronel Bantry, interesado. «¿Sugerirían los registros que Lady Margaret puede haber sabido la verdad sobre lo que les sucedió a los príncipes?» Una pausa significativa, una verdad que si se revela, podría haber socavado el reclamo de su hijo al trono. La Fundación Trelawney cree que pudo haber asegurado que se conservara esa evidencia, pero en un lugar donde permanecería en secreto durante su vida. Dentro de la iglesia, el escepticismo del inspector Slack era evidente en ese punto. El joven curate, que había estado sentado en silencio cerca de la puerta, habló. «No es tan descabellado como suena, inspector». Su tono era calmado y seguro. Los fundadores medievales a veces incluían documentos o pequeños artefactos dentro de las campanas durante el proceso de fundición. Un método de preservación. Sí. Todos los ojos se volvieron hacia el joven. La señorita Marple notó el destello de molestia que cruzó la cara del profesor Ainsworth ante esta interrupción. «De hecho», continuó el joven, «el bronce fundido fluiría alrededor del objeto que lo selló. Una vez que se enfriaba,
estaría protegido del aire y la humedad, preservándolo durante siglos. ¿Y sabes esto cómo exactamente?, preguntó Slack, con un tono sospechoso. Antes de tomar órdenes sagradas, estudié la metalurgia medieval, respondió el joven con calma. Un camino inusual tal vez, pero uno que me ha dado un gran aprecio por la artesanía de los objetos sagrados. Se reanudaron las agujas de tejer de la señorita Marple, su rítmico hacer clic añadió un aire de tranquilidad, mientras una pieza más del rompecabezas caía en su lugar. El inesperado conocimiento del joven sobre las campanas ahora se explicaba. Así que, dijo el inspector Slack, devolviendo su atención al profesor Ainsworth, ¿crees que esta campana contiene evidencia sobre el destino de los príncipes? Evidencia que podría desafiar la historia de los Tudor. Potencialmente, sí, admitió el profesor. Sí, como sospechamos, contiene pruebas de que los príncipes estuvieron vivos después de la muerte de Ricardo III Baufoss. Sugeriría que Enrique VIII Baufoss, no Ricardo III Timo, fue responsable de su desaparición. Eso sería una revisión histórica bastante significativa, y si es así, vale la pena matar por ello. La pregunta de Slack colgó en el aire, tensa y cargada de implicaciones. El inspector protestó. Ainsworth, dijo tajante, niego categóricamente cualquier participación en la muerte del señor Simmons. Sí, ofrecí el pago por el acceso académico a la campana, pero cuando él se negó, respeté su decisión y apliqué a través de los canales adecuados con el comité de la iglesia. Y sin embargo, dijo el coronel Bantry en voz baja, alguien intentó entrar en la torre de la campana la noche después de su muerte. El interrogatorio continuó durante otra hora, con el profesor Ainsworth manteniendo su inocencia mientras confirmaba su gran interés en examinar el viejo Gabriel. Cuando finalmente fue despedido, partió con evidente alivio, sin darse cuenta de que la señorita Marple había notado el ligero temblor en sus manos mientras recogía sus papeles. Más tarde esa tarde, la señorita Marple visitó el museo local, un pequeño establecimiento alojado en lo que había sido una casa de Maná de Santa María. El curador, un maestro retirado llamado señor Pettigrew, estaba encantado con su interés en las conexiones Tudor locales. De hecho, explicó, mostrando antiguos mapas del área, Santa María fue un refugio seguro para los leales durante la transición de los Plantagenet a la dinastía Tudor. Lady Margaret Beaufort tenía conexiones con el pueblo a través de su segundo matrimonio. En efecto, ella encargó el viejo Gabriel como acción de gracias por la victoria de su hijo en Bosworth. La señorita Marple estudió los documentos con interés, y el viejo Gabriel fue elegido en 1485 por Timothy, el mismo año en que Enrique VII tomó el trono. De hecho, fue fundido por el mejor fundidor de campanas en Inglaterra en ese momento. ¡Cómo fascinante!, murmuró la señorita Marple. He oído que podría haber algún tipo de inscripción dentro de la campana. ¿Ha oído usted la leyenda?, sonrió Pettigrew, con algo de misterio. Sí, se dice que el viejo Gabriel lleva un mensaje dentro de él. Hay una referencia a ello en esta cuenta del siglo XVII. Vic abrió cuidadosamente el libro, y la emoción flotó en el aire, anticipando lo que estaba por descubrirse. Un antiguo libro mayor. Vea aquí, la gran campana tiene un secreto. Desde el primer ascenso de los Tudor, conocido solo por la dama y el artesano, ambos ahora polvo, cuando la señorita Marple dejó el museo, su mente estaba funcionando a toda velocidad. El contexto histórico comenzaba a dar sentido. Margaret Beaufort, madre de Enrique VIII, involucrada personalmente en la creación de una campana que podría contener evidencia sobre los príncipes de la torre, evidencia que podría implicar a su propio hijo en su desaparición, en lugar de Ricardo III Bello.
como la propaganda Tudor había reclamado durante siglos. Su contemplación fue interrumpida por la vista de dos figuras de pie junto a la puerta de la iglesia, la señorita Grantham, en una conversación seria con un hombre alto y distinguido, que la señorita Marple no había visto antes. Se separaron rápidamente al notar su acercamiento, y el hombre caminó rápidamente. Mientras tanto, la señorita Grantham fingió interés en un aviso en la junta de la iglesia. «Buenas tardes», dijo la señorita Marple, agradablemente. «Un día tan encantador». La señorita Grantham asintió con una sonrisa forzada. «En efecto», respondió, de manera cortante. «Entiendo que eres la secretaria de tu profesor Ainsworth», continuó la señorita Marple. «Qué interesante debe ser su trabajo, estudiando campanas históricas». «Simplemente asistiendo con la documentación», respondió la señorita Grantham, rígida. «Por supuesto, aunque imagino, con algo tan potencialmente significativo como evidencia sobre los príncipes de la torre, el trabajo adquiere especial importancia». El tono de la señorita Marple era conversacional, pero sus ojos estaban muy atentos, especialmente hacia cualquiera con conexiones con las familias involucradas. «¿Te refieres a?», preguntó la señorita Marple, con una ligera sonrisa. «Oh, simplemente que la historia nos afecta a todos de manera diferente. Algunos podrían ver la versión Tudor de los eventos como un hecho establecido, mientras que otros, tal vez aquellos con conexiones Plantagenet, podrían tener una perspectiva diferente». Una descarga de incomodidad recorrió las características pálidas de la señorita Grantham, quien sin decir palabra alguna se volvió y se apresuró a marcharse, dejando a la señorita Marple para reflexionar sobre la reacción que ella misma había provocado. La sonda cuidadosamente colocada había hecho su trabajo. Esa noche, determinada a examinar al viejo Gabriel, la señorita Marple se acercó a la iglesia, armada con la excusa de recuperar un libro de oraciones que, supuestamente se había dejado después del servicio de la mañana. El agente de servicio, el joven P.C. Carne de Cerdo, quien conocía a la señorita Marple desde su infancia, fue fácilmente persuadido para permitirle la entrada. Mientras subía la escalera de caracol hasta el campanario, se sorprendió al escuchar voces provenientes de las sombras. Con cautela, se detuvo, completamente segura de que no podría ser detectada. Era la voz del profesor Ainsworth. «El escáner puede identificar la densidad, las variaciones dentro del metal», respondió otra voz. «Señor, lecturas, si hay una cavidad o un objeto extraño incrustado en la campana, aparecerá claramente». La señorita Marple ascendió los pasos restantes para encontrar a los dos hombres con un tercero, un técnico que operaba lo que parecía ser un equipo sofisticado dirigido al viejo Gabriel. «Examinándolo», exclamó la señorita Marple, sorprendida. «¿Qué están haciendo aquí?». «Podría preguntárselo a ustedes, profesor», respondió con calma. El inspector no estaba consciente de que Slack había autorizado un examen de la campana, un escaneo preliminar, solo, un análisis no invasivo. El inspector lo aprobó esta tarde. El técnico que había estado mirando fijamente una pequeña pantalla adjunta a su equipo, de repente se enderezó. «Definitivamente hay algo», dijo, con voz grave, «una anomalía dentro del metal, cerca de la corona de la campana». Todos los ojos se volvieron hacia el viejo Gabriel, colgando en silencio y enigmático en su cuna. La antigua superficie de bronce brilló débilmente a la luz de la solitaria bombilla superior, sus secretos guardados durante más de 4 siglos. El momento fue destrozado por un grito penetrante desde afuera. Se apresuraron a la ventana de la torre, luego descendieron rápidamente las escaleras. En el cementerio, iluminado por la luna en ascenso, se encontraba la señorita Grantham, su rostro una máscara de horror, mientras estaba de pie, sobre la forma caída del señor Reading,
que quedó inconsciente junto a una tumba abierta. En el momento en que la señorita Marple les alcanzó, el coronel Bantry había aparecido de la oscuridad, después de haber escuchado la conmoción mientras paseaba a su perro cerca. Determinaron que Reading, aunque gravemente herido, seguía vivo. La ambulancia está en camino, anunció el coronel. He enviado al P.C. Pulk a llamar para obtener ayuda. ¿Qué pasó aquí, señorita Grantham? Yo no lo sé, tartamudeó. Estaba caminando cerca de la iglesia y vi una figura junto a esta tumba. Cuando me acerqué, lo encontré así. La señorita Marple se arrodilló cuidadosamente junto al hombre herido. A pesar de la tenue luz, sus ojos eran agudos. Algo estaba agarrado con fuerza en la mano de Reading. Un papel que parecía ser un fragmento que mostraba una inscripción parcial. A pesar de la pobre luz, la señorita Marple pudo distinguir palabras que parecían referirse a los príncipes y la verdad sobre su destino. Cuando Reading fue llevado al hospital, la señorita Marple intercambió una mirada significativa con el coronel Bantry. El misterio se estaba profundizando, con nuevas preguntas que surgían a cada paso. ¿Quién había atacado al cura? ¿Qué había descubierto sobre el viejo Gabriel? Y lo más desconcertante de todo, ¿qué secretos habían permanecido ocultos durante 4 siglos? Secretos que aún eran lo suficientemente peligrosos como para que alguien estuviera dispuesto a matar por ellos. El silencio fue roto por un sonido inesperado, el tono sonoro y profundo del viejo Gabriel, que sonó, fuera de la nada. Una sola nota triste resonó en el pueblo dormido. Todos los ojos se volvieron hacia la torre de la campana asombrados. «Es posible», respiró el profesor Ainsworth. «Estábamos allí, y aún no había nadie más en la torre. No se oyeron más sonidos provenientes de la campana, pero lo que había sucedido desafiaba toda lógica, precisamente a medianoche». Capítulo 5. El timbre de medianoche. La mañana después del misterioso peaje de medianoche del viejo Gabriel, amaneció con un zumbido de emoción en todo Stenmerimé. Los aldeanos se reunían en grupos silenciosos, especulando sobre fuerzas sobrenaturales y antiguas maldiciones. La señorita Marple, sin embargo, se acercaba a la iglesia con el coronel Bantry a su lado, considerando muchas explicaciones más terrenales. Temporizadores mecánicos, quizás, sugirió el coronel, o alguien con acceso al campanario de que no estamos al tanto. La señorita Marple asintió levemente, aunque estoy más interesada en lo que el señor Reading podría haber descubierto antes de ser atacado. Acababan de recibir la noticia del hospital. El cura estaba consciente pero demasiado débil para ser interrogado. El inspector Slack había desplegado agentes adicionales alrededor de la iglesia. Su escepticismo inicial sobre la importancia histórica del viejo Gabriel ahora se había disipado por completo. Cuando se acercaron vieron una pequeña multitud reunida en la base de la torre. El inspector Slack se dirigía al profesor Ainsworth y varios miembros del comité de la iglesia. El profesor gesticulaba enfáticamente, su reserva académica dando paso a la evidente emoción. «¿Qué está pasando?», preguntó un espectador. «¿Han encontrado algo?», vino la respuesta. «Una cámara oculta en la pared del campanario. Golpeó la torre durante la noche, y se desalojó algo de mampostería», lo reveló. A medida que se acercaban, la señorita Marple pudo ver que parte de la antigua piedra se había desmoronado, revelando una pequeña cavidad dentro de la pared gruesa. El reverendo Harmon estaba extrayendo cuidadosamente lo que parecía ser una pequeña bolsa de cuero de la apertura. «Más extraordinario», decía el vicario, «parece que el rayo aflojó las piedras que se habían colocado deliberadamente para ocultar esta cavidad». El cuero, oscuro por el paso del tiempo, había preservado notablemente lo que había dentro. Con manos cuidadosas, el reverendo Harmon abrió la bolsa y retiró un pergamino sellado con un sello real. El Tudor Rose estaba claramente visible en la cera roja, junto con un pequeño emblema dorado.
El sello real de Enrique VIII, respiró el profesor Ainsworth, con los ojos desmesuradamente abiertos, llenos de fervor académico. Esto es sin precedentes, dijo el inspector Slack. Este objeto debe ser asegurado adecuadamente. Reverendo, agregó el inspector, tendré que detener esto. Seguramente debe ser examinado primero por historiadores calificados. Sí, se asegurará, respondió el reverendo, pero siguiendo los procedimientos adecuados. Por ahora, sugiero que se asegure en el vicario. Seguro, hasta que los expertos del Museo Británico puedan ser convocados. Este compromiso quedó satisfecho. Las fiestas y el pergamino, junto con el emblema, fueron cuidadosamente traídos al vicariato, donde fueron encerrados bajo la supervisión del reverendo Armón. El profesor, por supuesto, se le permitió fotografiar el sello y el emblema para sus registros, pero el pergamino permaneció sellado, su contenido sigue siendo un misterio. A media tarde, la emoción apenas había disminuido cuando la señorita Marple, después de haber regresado a casa para un ligero almuerzo, solo estaba considerando hacer otra visita a la iglesia, cuando su teléfono sonó. Era el coronel Bantry, su voz apretada con tensión. Señorita Marple, será mejor que venga al vicariato a la vez. El pergamino ha desaparecido. Cuando llegó, encontró el vicariato en completo desorden. El inspector Slack estaba interrogando al reverendo Armón, quien se veía visiblemente angustiado, mientras el agente registraba las premisas. La señora Armón, pálida pero compuesta, servía té al coronel Bantry en el salón. ¿Qué pasó?, preguntó la señorita Marple, mientras aceptaba una taza de té con un guiño agradecido. El vicario fue a verificar la caja fuerte hace aproximadamente una hora y la encontró abierta, explicó el coronel. El pergamino se ha ido, aunque curiosamente, el emblema dorado queda. ¿Quién sabía sobre la caja fuerte?, preguntó la señorita Marple. Ese es el problema, dijo el coronel. Muchas personas, por supuesto el profesor, y la señorita Grantham fue vista cerca del vicariato esta tarde. Además, Reading había estado aquí muchas veces en su calidad de cura. La señorita Marple consideró esta información por un momento. Creo que finalmente, dijo, es hora de que visite el museo nuevamente. Hay una conexión histórica aquí que no estoy del todo agarrando. El museo estaba tranquilo a esa hora de la tarde. El señor Pettigrew le dio la bienvenida con placer, claramente encantado de tener un visitante con un interés genuino en la historia local. Estoy particularmente interesada en las conexiones de St. Mary Me, durante la transición de Tudor, explicó la señorita Marple. Mencioné que Lady Margaret Buffett tenía enlaces con la aldea. De hecho, Pettigrew confirmó, sí, claro, y la llevó a una exhibición de mapas y documentos de St. Mary. Fue una especie de refugio seguro para los leales durante la transición de la dinastía Plantagenet a la Tudor. Señaló una sección de un mapa antiguo. Esta área, indicó, se conocía como Buffett's Retreat. Lady Margaret venía aquí cuando requería privacidad absoluta, y se encargaba de que el viejo Gabriel tocara las campanas como acción de gracias. Sí, aunque la historia, Pettigrew bajó la voz conspiratoriamente, la tradición local sugiere que tenía un propósito más específico. ¿Un propósito más específico?, preguntó la señorita Marple, su interés claramente despertado. Las campanas no eran simplemente instrumentos para llamar a los fieles, continuó Pettigrew en voz baja, se creía que tenían cualidades protectoras. La campana correcta, en el momento adecuado, podría evitar el mal o proteger secretos. Los ojos de la señorita Marple brillaron con comprensión, así que Lady Margaret podría haber visto la campana como una forma de proteger un secreto, y como una especie de ofrenda de acción de gracias, precisamente. Y hay una entrada fascinante en los registros de la parroquia de 1598 Barbados, durante el reinado de Isabel I, que menciona la verdad sellada en bronce que nunca debe llamar. Eso, dijo Pettigrew,
siempre fue considerado metafórico. Cuando la señorita Marple dejó el museo, su mente estaba reconstruyendo el rompecabezas histórico. Lady Margaret Bowett, madre de Henry VIII, Darbo Dowett, Stopre Botti, había encargado el viejo Gabriel en el mismo año en que su hijo tomó el trono, en lugar de Ricardo II. La campana potencialmente contenía evidencia sobre los príncipes en la torre, que podría implicar la dinastía Tudor en lugar de Ricardo II. Esa revisión de la historia tendría profundas implicaciones incluso siglos después. Para los leales de Tudor, sería una mancha en una dinastía tradicionalmente retratada como los salvadores de Inglaterra, en contraste con los villanos Plantagenet. Su contemplación fue interrumpida cuando llegó a la iglesia, y encontró al profesor Ainsworth en sus manos y rodillas, en la base del campanario, examinando la mampostería caída con concentración intensa. Cuando vio a la señorita Marple, rápidamente se levantó, sacudiendo el polvo de su tuit. «Ah, Miss Marple, solo estoy examinando el daño estructural de la huelga del rayo». Fascinante cómo reveló esa cavidad oculta, ¿verdad? Su mirada se estrechó ligeramente. Quiere decir que, simplemente que las coincidencias pueden ser notables. Una cámara oculta que contiene, los documentos de Tudor revelaron, justo cuando el interés en el viejo Gabriel alcanzaba su pico, que el equipo científico ya había detectado anomalías en la campana, lo que señalaba que el descubrimiento era inevitable. Tal vez, pensó la señorita Marple, aunque me pregunto qué había descubierto el señor Reading antes de ser atacado. La expresión del profesor cambió sutilmente. Acabo de venir del hospital, dijo. Los médicos dicen que se está recuperando bien, pero que no recuerda nada del ataque. Qué conveniente, murmuró la señorita Marple. Cuando la oscuridad cayó, la señorita Marple hizo su camino al hospital, decidida a ver al cura lesionado por sí misma. Encontró al señor Reading, pálido pero alerta, con la cabeza vendada donde había sido golpeado. Señorita Marple, la saludó débilmente, sospechaba que podrías venir. Estabas sosteniendo algo cuando te encontraron, dijo ella sin preámbulos. El señor Reading frotó su frente, mostrando agotamiento. Sí, lo logré el día anterior. Desde el interior del viejo Gabriel hay una inscripción visible solo en ciertos ángulos, cuando la luz la golpea correctamente. La mayor parte está en latín, pero las partes se refieren claramente a los príncipes y la verdad de su destino. ¿Sabes más sobre esto de lo que has dejado entrever, señor Reading?, observó la señorita Marple. Él dudó, luego asintió ligeramente. Mi investigación sobre la metalurgia no era meramente académica. Las afirmaciones familiares de mi madre sobre la descendencia de la línea de Plantagenet, he pasado años investigando evidencia que podría despejar el nombre de Ricardo III, y tú creías que se podría encontrar evidencia en los viejos registros históricos de Gabriel, lo insinuaste, continuó la señorita Marple con calma. Cuando la posición de cura en St. Mary me estuvo disponible, parecía providencia divina. Su conversación fue interrumpida por una enfermera que anunció el final de las horas de visita. Cuando la señorita Marple se levantó para irse, el señor Reading atrapó su mano. Ten cuidado, señorita Marple, la verdad sobre los príncipes ha permanecido oculta durante más de 4 siglos porque los poderosos intereses lo querían. Así que incluso ahora, hay quienes preferirían que ciertas historias permanezcan sin respuesta. Caminando hacia casa, mientras el anochecer se hacía presente, la señorita Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El asesinato del Berger, el ataque a Reading, el pergamino robado, todo estaba conectado a un secreto histórico que había sido ocultado desde la era Tudor. Cuando pasó junto a la iglesia, algo la hizo detenerse. Un parpadeo de movimiento en la puerta del campanario le llamó la atención. Acercándose, vio que era una figura, aunque no se mostraba luz desde adentro.
¿Habían los agentes del inspector Slack sido negligentes, o alguien había logrado entrar con cautela? De repente, la figura emergió de las sombras. Señorita Grantham, las características severas de la mujer, tensas con ansiedad, se destacaron en la oscuridad. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió bruscamente la señorita Grantham. Podría hacerle la misma pregunta, respondió la señorita Marple con calma. Antes de que la señorita Grantham pudiera responder, el aire nocturno fue dividido por el peaje sonoro de Old Gabriel, una nota resonante profunda, que reverberó en el villaje dormido. Ambas mujeres se congelaron, mirando al campanario oscuro. Luego, la señorita Grantham hizo algo inesperado, sonrió. Una sonrisa de triunfo en lugar del miedo que había comenzado a sentir. Después de todo, estos siglos finalmente se conocerá la verdad, susurró antes de que la señorita Marple pudiera cuestionarla, y antes de que pudiera hacer nada, se deslizó en la oscuridad, dejando atrás solo el persistente eco del misterioso peaje de medianoche. Capítulo 6. Resonancia de la verdad. El suave resplandor de la luz de la vela iluminaba las caras reunidas en la iglesia de Santa María la noche siguiente. La señorita Marple había organizado la reunión con un cuidado meticuloso, asegurándose de que todos los jugadores clave estuvieran presentes. El inspector Slack, luciendo escéptico pero atento, el coronel Bantry con su presencia tranquilizadora, el reverendo Germon, preocupado pero compuesto, el profesor Ainsworth con su máscara académica firmemente en su lugar, el señor Reading, dado de alta del hospital pero aún con la cabeza vendada, la señorita Grantham, sus características severas tensas con anticipación, y la señora Simmons, la viuda de Beer, digna en su dolor, sentada en el banco delantero frente a la señorita Marple. Ella se paró ante el altar, pasando su ligera figura, de alguna manera al mando, en el antiguo espacio. Sobre ellos, colgaban las campanas silenciosas. La forma masiva del viejo Gabriel era visible en las sombras. He pedido que todos ustedes vinieran esta noche, comenzó la señorita Marple con su suave voz que se escuchaba claramente en el silencio de la iglesia. En la iglesia silenciada, la señorita Marple pensó que había llegado el momento de descubrir la verdad, tanto sobre el asesinato del señor Simmons como sobre el secreto que el viejo Gabriel ha conservado por más de 4 siglos. El inspector Slack cambió impaciente. Extraña Marple, tienes evidencia. De hecho, la tengo, inspector, respondió ella, interrumpiéndolo con una sonrisa. Pero para comprender el presente, primero debemos entender el pasado. Se movió unos pasos hacia un lado, sus ojos recorriendo cada cara del grupo. Este caso gira en torno no solo a un asesinato, sino a un secreto histórico de profunda importancia que ha permanecido oculto desde los tiempos de Tudor. Comenzó con la vieja campana Gabriel, elaborada en 1485, el año en que Enrique VIII tomó el trono después de derrotar a Ricardo III en la batalla de Bosworth. La campana fue encargada por la madre de Lady Margaret Bowen, quien tenía conexiones con este mismo pueblo. Sí, dijo el profesor Ainsworth, impacientemente, esto establece la historia. En efecto, continuó la señorita Marple, pero lo que no es ampliamente conocido es que el viejo Gabriel fue creado para un propósito específico más allá de llamar a los fieles a la adoración, fue diseñado para contener un secreto, una confesión de Lady Margaret Beaufort sobre el destino de los príncipes en la torre. Un murmullo recorrió al pequeño grupo. La señorita Grantham se inclinó hacia adelante, atenta a la narrativa tradicional. La historia que nos cuentan es que los jóvenes príncipes, Eduardo Fibo y su hermano Ricardo, duque de York, fueron asesinados por las órdenes de su tío, Ricardo III, para ayudar a justificar el reclamo de Enrique Tudor al trono. Pero la inscripción oculta en el viejo Gabriel cuenta una historia diferente,
Los príncipes estaban vivos después de la muerte de Ricardo III, posando una amenaza para el gobierno Tudor. Detuvo sus ojos en el profesor Ainsworth, y fue la propia Margaret Beaufort quien organizó su prisión continua y eventuales muertes para asegurar el trono de su hijo. La cara del profesor se había vuelto pálida, pero permaneció en silencio. El señor Simmons descubrió referencias a este secreto en los viejos registros de la parroquia, continuó la señorita Marple. Cuando se dio cuenta de la importancia de lo que el viejo Gabriel podría contener, comenzó a investigar más. Luego descubrió la inscripción oculta dentro de la campana, visible solo en ciertos ángulos, cuando la luz la golpeaba correctamente. Esto es especulación, protestó el profesor débilmente. No del todo, contestó la señorita Marple. Simmons mantuvo notas meticulosas de sus descubrimientos, que revelaron cómo diferentes partes de la campana respondían cuando se enteraron de lo que había encontrado. Se volvió hacia la señorita Grantham. Viniste a St. Mary, no como secretaria del profesor Ainsworth, sino porque habías rastreado independientemente la evidencia histórica al viejo Gabriel, como descendiente de la línea Plantagenet que buscó exponer la verdad y reivindicar a Ricardo III después de siglos de propaganda Tudor. La expresión de la señorita Grantham confirmó la precisión de las palabras de la señorita Marple. Mientras tanto, la señorita Marple continuó: te volviste hacia el profesor Ainsworth. Tú representaste no solo la Fundación Trellone, sino también a coleccionistas privados con conexiones Tudor que querían suprimir el descubrimiento para proteger la narrativa histórica que ha prevalecido durante siglos. Esto es absurdo. La voz del profesor era aguda. Simplemente busqué documentar un artefacto histórico. La voz de la señorita Marple se hizo repentinamente más firme, casi acerada. Trataste de silenciar la campana cuando el señor Simmons se negó a permitir que la planificación de acceso privado hiciera público el descubrimiento a través de los canales académicos adecuados, por eso lo mataste. Un jadeo recorrió al grupo. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. Usaste una herramienta especializada para sintonizar campanas, la que faltaba en la colección del señor Simmons, para golpearlo en la cabeza, y luego arreglaste su cuerpo en la base de la torre, sugiriendo que había caído. Trataste de extraer la evidencia de dentro de la campana, pero fuiste interrumpido. No se puede probar nada de esto, dijo el profesor, intentando recuperar la calma. No, dijo la señorita Marple, pero, el inspector Slack se puso de pie, mirando a todos los presentes con creciente determinación, mientras la tensión aumentaba en la sala. La señorita Marple no había terminado. Se volvió hacia el señor Reading. Señor, Reading llegó a Santa María específicamente para investigar los rumores sobre el viejo Gabriel, sus antecedentes en la metalurgia medieval y sus conexiones con la familia Plantagenet. Impulsó su investigación que descubrió la cámara oculta durante su propio examen de la torre. El señor Reading asintió lentamente. Sí, dijo, aunque no tenía idea de que Gabriel había sido asesinado debido a sus descubrimientos. Pensé que su muerte fue realmente un accidente. Y luego fuiste atacado, continuó la señorita Marple, no por el profesor, como uno podría asumir, sino por la señorita Grantham. Todos los ojos se volvieron hacia la severa mujer, quien no negó la acusación. Creía que estabas trabajando con el profesor para suprimir la evidencia, explicó la señorita Marple. Un malentendido nacido de la pasión por la verdad histórica, pero un asalto grave. La barbilla de la señorita Grantham se levantó desafiante. He dedicado mi vida a limpiar el nombre de Ricardo. Cuando lo vi con el roce, pensé que estaba robando evidencia. En cuanto al sonar con la medianoche del viejo Gabriel, la señorita Marple sonrió un poco. Fue mi idea, con la ayuda del coronel Bantry.
Una trampa para sacar a nuestra culpable. ¿A quién le preocuparía que las vibraciones puedan desalojar más evidencia desde dentro de la campana? El coronel Bantry asintió, confirmando, con una leve sonrisa jugando alrededor de sus labios. ¿Y el pergamino robado?, preguntó el reverendo. El reverendo Harmon nunca fue robado en absoluto, respondió la señorita Marple. Le sugería a la señora Harmon que podría estar más segura en otro lugar, dado que ya se habían hecho intentos para suprimir la evidencia. Ella amablemente acordó asegurarla en una ubicación. Ella alcanzó su bolso una vez más y retiró el pergamino sellado. Creo que este documento, cuando se traduzca correctamente, confirmará la verdad sobre el destino de los príncipes y el papel de Margaret Buffett en él. Un secreto histórico que condujo al asesinato, 5 siglos después de los eventos que describió. El Museo Británico necesitará examinarlo. Para examinarlo, dijo el inspector Slack, cuidadosamente, mientras tomaba el pergamino junto con la campana. Por supuesto, acordó la señorita Marple, cuando el inspector Slack se movió para arrestar al profesor Ainsworth. La compostura del académico finalmente se rompió. No entienden, dijo desesperadamente. Algunas versiones de la historia deben ser preservadas. La narrativa Tudor es fundamental para nuestra identidad nacional. Si se permite que esto se haga público, reescribirá siglos de historia establecida. La verdad no debe temer al examen, profesor, respondió la señorita Marple en silencio. Incluso después de 500 años, en los días que siguieron, se hicieron arreglos para la documentación histórica adecuada del descubrimiento. El señor Reading, una vez limpio de cualquier irregularidad, fue designado para supervisar la publicación académica de los hallazgos. Simmons encontró consuelo en saber que el trabajo de su esposo sería reconocido y que su asesino había sido llevado ante la justicia. La señorita Grantham, acusada de agredir al cura, recibió una sentencia suspendida a la luz de las circunstancias y su posterior asistencia a las autoridades. El viejo Gabriel fue retirado temporalmente para un examen integral, que reveló sus secretos por fin. La inscripción oculta, combinada con la confesión sellada de Margaret Bowett, confirmó que los príncipes en la torre habían sobrevivido al reinado de Ricardo III Berio, solo para ser eliminados en silencio cuando representaban una amenaza para la nueva dinastía Tudor, una revelación histórica que causaría que los académicos reevaluaran siglos de historia Tudor aceptada, dijo la señorita Marple, mientras la vida en Stonebury comenzaba a regresar gradualmente a la normalidad. La señorita Marple se sentó en su jardín una noche de verano, escuchando las campanas restauradas de Stonebury, sonando. Incluso la canción del viejo Gabriel, reflexionó, ahora regresó a su lugar legítimo, parecía llevar una nueva resonancia, la resonancia de la verdad finalmente hablada después de siglos de silencio. El coronel Bantry se unió a ella para el té y comentó sobre el sonido pacífico. Difícil de creer que la campana inocente causó tal tragedia. No la campana, corrigió la señorita Marple, vertiéndole una taza de Earl Grey, ambición de la naturaleza humana, el deseo de controlar la historia, esos no han cambiado desde los tiempos de Tudor. El coronel de hecho, estuvo de acuerdo. Con una sonrisa, añadió, mientras hay quienes buscan la verdad, incluso los secretos más cuidadosamente enterrados, no pueden permanecer ocultos para siempre. Las campanas continuaron su melodioso chiming a través del pueblo viejo. La voz sonora de Gabriel, ahora libre de su antigua carga, resonó en el aire. Una voz que continuará marcando las horas en Stonebury, pero ya no necesitará proteger sus siglos de edad,